Zarco rompe su maldición y gana en MotoGP. Arbolino vuelve a sonreír bajo la lluvia. Honshu le roba la cartera a Sasaki en la última vuelta y el campeonato se aprieta. MotoGP echa el cierre al primero de los 2 tripletes. World Superbike finaliza la temporada con el título a punto de caramelo para Bautista. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Fin de semana convulso el que tuvimos en esa magnífica isla al sur de Melbourne que conocemos como Phillip Island. Y es que MotoGP aterrizaba en territorio australiano con la gran incógnita de la climatología. Una climatología que podía perjudicar la realización de las carreras del domingo, razón por la cual hubo un cambio drástico en el horario. Lo que no cambiaría sería la clasificación de ninguna de las categorías, por lo que las referencias hacia esta estaban bastante claras desde el viernes. En MotoGP nos topamos en los libres con la sorpresa de que nuevamente Pecco Bagnaia no lograba clasificarse directamente a la Q2. Otra sesión de libres en la que el piloto campeón del mundo no era capaz de colarse entre esos 10 primeros. Pero a diferencia de Indonesia, donde también caería en la Q1, en esta ocasión sí que pasaría la primera ronda eliminatoria, acompañado de un Marc Márquez que lograría la vuelta clasificatoria a rueda de Augusto Fernández, al cual le quitó la posición. Sin embargo, en la Q2, a pesar de contar con cierta ventaja respecto al resto, al conocer las condiciones de la pista inmediatas por rodar en ellas, Bagnaia sí que alcanzaría la primera línea, pero quedaría por detrás de su máximo rival por el campeonato, Jorge Martín, que suma una nueva pole. Mr. Poleman ha regresado y a una vuelta ahora mismo es un piloto imbatible. La gran sorpresa de la clasificación sin duda sería Brad Binder, un Brad Binder que está teniendo una mala racha en estas últimas carreras y que sería capaz de colocarse segundo, batiendo el anterior récord del circuito, que evidentemente también lograría batir Jorge Martín. Aquí es donde ya vendrían los cambios, y es que normalmente tras las clasificaciones de Moto 2 y Moto 3 tendríamos la carrera sprint. Sin embargo, debido a la alta posibilidad de que la carrera larga del domingo no se pudiera disputar, Dorna decidió cambiar la sprint por la carrera larga. Por lo tanto, el sábado tendríamos la disputa de la principal prueba del fin de semana. Se trataba esta de la primera vez que se correría un sábado desde Assen en 2015, cuando aún se disputaba el Gran Premio de los Países Bajos jueves, viernes y sábado. Mientras la gran mayoría optó por un neumático duro delantero y un medio trasero, Jorge Martín y Marc Márquez arriesgarían. En el caso de Márquez es normal, tiene que optar por algo distinto para ver si le sale bien la jugada y remontar posiciones, pero era raro que lo hiciera Martín. Ambos apostarían por el neumático blando trasero. Su objetivo era sacar mucha ventaja en la primera parte de la carrera, cosa que lograría tras la salida. Es que el blando le funcionaría bastante bien a Jorge en ese primer tercio de carrera. Eso sí, con Brad Binder a su rueda durante las primeras vueltas. Bagnaia, que partía tercero, no le seguiría el ritmo y se cortaría con un grupo bastante amplio por detrás. Fabio Di Giannantonio, el piloto que venía de sorprender en Indonesia quedando cuarto, salía en Phillip Island sexto y seguiría sorprendiendo, pues tras la salida se colocaría cuarto y poco más tarde adelantaría a Bagnaia, escapándose yendo a la caza de Brad Binder. El piloto italiano parece que por fin tiene confianza, por fin empieza a rendir, aunque quizá ya sea demasiado tarde. Johan Zarco, que salía atrás, logra hacer una de sus remontadas típicas que últimamente no nos estaba mostrando. El piloto francés del Pramac cazaría a Bagnaia y juntos se irían a por Binder y Giannantonio, que ya había atrapado al sudafricano. Martín lograría una ventaja de 3,5 segundos, que pudo administrar durante unas 10 vueltas. En esta ocasión no quería cometer el mismo error que cometió en Indonesia y no forzaría, evitándose una caída. Zarco y Bagnaia darían caza al segundo y el tercer clasificado de la carrera y comenzaría una lucha a 4 por esa segunda plaza. Una lucha en la cual Bagnaia estaría a cola y en ocasiones quedándose incluso cortado. En ese punto de la carrera, la distancia del campeonato respecto a Martín se veía reducida a 4 puntos. Pero como su propio nombre indica, la carrera larga se le hizo larga a Jorge Martín. En las últimas 5 vueltas, su ventaja caería de manera drástica, al igual que sus neumáticos, y Zarco, que se colocó segundo, llegó a su rueda en la última vuelta. Sin órdenes de equipo aparentes en Pramac, el francés le tiraría la moto en la curva 4, forzándole a abrirse, siendo adelantado también por Bagnaia. Una acción quizás innecesaria, pues Zarco rodaba muchísimo más rápido que Martín en ese punto de la carrera, y quizás de haberse esperado para adelantarlo en otro punto, no le hubiera forzado a perder posiciones con su rival en el campeonato. Martín, sin ruedas, vería como Di Giannantonio también le pasaría a mitad de vuelta, y Brad Binder haría lo propio a la salida de la última curva. Nuevo error en este caso de estrategia, que le empieza a costar caro
al piloto madrileño. Johan Zarco por su parte logra por fin su primera victoria en MotoGP. El piloto francés rompe así la racha de podios sin lograr la victoria, que le había convertido en el piloto con más podios, valga la redundancia, sin lograr el triunfo en la historia de la categoría reina. Bagnaia, después de durante mucho tiempo estar rodando en quinta posición y ver cómo el campeonato se volvía a apretar, finaliza segundo y tras esta carrera larga, la distancia del campeonato respecto a Martín pasa a más de 25 puntos. El que ya fuera el nombre del día en Indonesia, no lo es en Australia por la victoria inédita de Zarco, pero casi que es el segundo hombre, porque Fabio Di Giannantonio, que actualmente tiene pie y medio fuera de MotoGP, logra su primer podio en la categoría reina. El piloto italiano, no sé si liberado de la presión de pelear por su asiento tras el anuncio de la llegada de Marc Agresini, está empezando a rendir como nunca y ahora mismo está llamando a la puerta de Honda o a la moto que quede libre si Honda ficha en otro equipo. Posiblemente el equipo RNF, si Viñales o Oliveira llegan a la moto japonesa. Finalmente las predicciones meteorológicas dieron en el clavo y la carrera sprint, que pasó a disputarse el domingo, no se celebraría debido sobre todo a las fuertes rachas de viento que estaban provocando estragos tanto en Moto 2 como en Moto 3. Por lo tanto, Martín no tendría la posibilidad de redimirse de su fallo estratégico del sábado y recortarle puntos a Bagnaia. En Moto 2 vivimos una situación similar a la que ya vimos la temporada pasada. Y es que las Fox Oscuro, que fueron aquí muy bien en 2022, comenzaron el fin de semana de manera similar, con las dos en primera línea. Fermín Aldeguer lograría la pole después de dominar todos los entrenamientos libres de manera muy consistente. Logra así su primera pole del año y partía como el principal favorito a llevarse los 25 puntos. Aaron Canet finalizaría segundo y cerraría esa primera línea Alonso López. Pedro Acosta solo podría ser quinto. Pero los planes de Aldeguer se fueron al traste en el momento en el que apareció la lluvia y el viento. Las nuevas condiciones climáticas obligaron tanto a Moto 2 como a Moto 3 a tener una sesión de warm-up para que los pilotos se adaptaran, puesto que no habían rodado en todo el fin de semana en condiciones similares. A pesar de ello, la pista estaba complicada, hasta tal punto que en la vuelta de colocación en parrilla hubo sustos y caídas, como la de Pedro Acosta, que le obligaría a salir último en carrera. La salida de la categoría intermedia fue bastante complicada por el viento y la lluvia. Alonso López, que se pondría primero, se iría al suelo tan solo en la curva 4. Heredaría su posición un sorprendente Sergio García, que estaba haciendo un buen fin de semana y que se colocaría el líder con la caída del piloto de bosque oscuro. Su compañero Canet, que salía segundo, iría con más cuidado y perdería algunas posiciones. Y es que en condiciones de lluvia, los pilotos que suelen estar al frente se lo toman con más calma y pilotos que no acostumbran a estar arriba arriesgas más. Casos como los del propio García, Philippe Salac o Sam Lowes, aunque también veríamos por ahí arriba o un Jake Dixon que sí que nos ha acostumbrado a verlo en posiciones altas durante la temporada. Tony Arbolino, que sufría durante todo el fin de semana, también se colocaría en esas posiciones altas gracias a la lluvia, aunque eso sí, iría con más calma que el resto de pilotos. Acosta, por su parte, le tocaba remontar y a pesar de que las condiciones no eran las más óptimas, lo haría sin muchas dificultades. También debido a la gran cantidad de caídas que hubo, y es que el viento haría estragos en esta categoría. Muchos pilotos acabarían yendo al suelo, sobre todo pilotos de esa zona alta que parecía que estaban arriesgando más, como fueron los casos de Sam Lowes, Jake Dixon, Barry Baltus, Sergio García o Philippe Salac. Los tres últimos en la curva 8, en caso de García y Salac a la vez, una curva rápida de derechas donde el viento golpea directo. Gracias a las caídas, Arbolino se pondría primero, y a pesar de que rodaba con algo de más calma que el resto de pilotos de la zona alta, sería más rápido que los de atrás y lograría escaparse a más de 10 segundos. Acosta, también beneficiado por las caídas de su remontada, ya se encontraba en el top 10. El caos hizo que los pilotos que llevan todo el año sufriendo estuvieran arriba, como era el caso de Izan Guevara, que está pasándolo muy mal esta temporada de debut en Moto 2, a pesar de ser el vigente campeón de Moto 3, y que durante mucho tiempo rodó en cuarta posición en el circuito en el que precisamente ganó ese título. Aunque ya no llovía tanto, el viento dificultaba cada vez más el pilotaje, y antes de que incluso los pilotos levantaran la mano pidiendo parar la carrera, los propios comisarios ya tomarían esa decisión. Al no cumplirse los 2 tercios, no se darían todos los puntos si no se reanudaba la carrera, cosa que finalmente fue lo que sucedió. Victoria por tanto de Tony Arbolino, que vuelve a sonreír después de una mala segunda parte de año. Curiosidades de la vida, el piloto italiano ya ganaría el año pasado en una carrera donde se repartirían la mitad de puntos, la cita de Tailandia, aunque en esa se disputarían muchísimas menos vueltas. Canet, que rodó con calma durante toda la carrera, gracias a las caídas se encontraría con un nuevo podio que sumara su palmarés. Mantenerse encima de la moto como prioridad le dio resultados. Aldeguer,
que fue el más fuerte durante todo el fin de semana. En agua sufriría un poco más, pero aún así tuvo ritmo para poder terminar tercero gracias a las caídas del resto. Aunque el gran beneficiado de la bandera roja sin duda fue Pedro Acosta, que salva un posible menos 25 con su noveno puesto y el reparto de la mitad de puntos. Gracias a esto puede salir ya campeón en Tailandia. En la categoría pequeña veríamos cómo a lo largo del fin de semana, incluso en la carrera con lluvia, los líderes del campeonato se encontrarían en situaciones dispares, unos sufriendo más y otros arriba. Y es que aunque todos los aspirantes se metieron en Q2, en la clasificación todo salió a pedir de Ayumu Sasaki, pole del japonés con Dani Olgado y Jaume Masia muy atrás. Y es que el piloto del GMC cometería un error fatal de cálculo al pasar por el pit lane a falta de 2 minutos para terminar la sesión para rodar con pista limpia, lo cual le haría que a pesar de tirar a tope en esa vuelta de preparación para la vuelta lanzada, no pudiera cruzar la línea de meta a tiempo, quedándose por tanto sin último intento. Al igual que sucedió con Moto2, las condiciones de pista en la carrera del domingo eran tan complicadas que varios pilotos como Dani Olgado, David Alonso o Diogo Moreira se fueron al suelo en la vuelta de formación. Este último, que venía de ganar en Indonesia, tendría que salir desde el pit lane debido a que no le dio tiempo a reparar su moto antes de cerrarse el mismo. En la salida sorprendió un piloto que salió de la parrilla de Moto3 para esa temporada, regresó para hacer sustituciones y ahora es el reemplazo permanente de Suzuki. Adrián Fernández, que partía noveno, se pondría primero y lograría incluso escaparse en las primeras vueltas. Unas vueltas en las que la mayoría de los pilotos rodaron con mucha cautela y aún así ya hubo caídas. David Alonso sería el primero en irse al suelo. Como ya hemos comentado, los líderes del campeonato se encontraban en situaciones distintas a lo largo del fin de semana y en la carrera, a pesar de la lluvia, no sería distinto. Olgado y Masia sufrirían para meterse en zona de puntos y Sasaki por su parte estaría arriba intentando dar caza a Pitito. Ortolá dice adiós ya de manera definitiva a la lucha por el título con un nuevo cero. El piloto valenciano, que fue una de las revelaciones de principio de temporada con hasta 2 victorias, no ha estado fino en esta segunda mitad de año y una nueva caída cuando se encontraba en la zona alta de la carrera le hace decir adiós al sueño de salir campeón este año. La carrera se partiría de manera muy clara. Los 5 primeros, Colin Bayer, Denis Onchu, Ayumu Sasaki, Joel Kelso, el piloto local, y Adrián Fernández, le sacaban casi medio circuito al siguiente grupo, comandado durante gran parte del tiempo por Mario Aggi. El piloto indonesio, que en agua es muy competitivo, fue durante varias vueltas el piloto más rápido y trató de hacer la épica recortando el tiempo a los líderes para llegar a ese grupo cabecero. Sin embargo, sus esperanzas se irían al traste cuando se fue al suelo. Si en Moto 2 la curva que más víctimas se cobró fue la 8, en Moto 3 sería la curva 11. Precisamente 2 curvas donde el viento, sobre todo si es lateral, impacta bastante fuerte. Sería en este punto en el que Adrián Fernández se caería después de más de media carrera liderando. Por suerte para él, la distancia con el grupo trasero era tal que reanudaría la marcha en 5ª posición. Eso sí, ya muy descolgado de los 4 de arriba. Sasaki pasaría a liderar y durante un tiempo llegaría a ponerse primero del campeonato, pero las caídas por la parte trasera beneficiarían a Masia para recuperar ese puesto. El japonés aún así buscaba su primera victoria del año, pero Onchu, que también quería ganar para reengancharse al campeonato, adelantaría al japonés en la última vuelta para lograr así su tercera victoria de la temporada. El piloto turco aún tiene mucho que decir en este campeonato, y a pesar de su rendimiento irregular en las últimas carreras, destacando aquella caída en Motegi, aún está vivo en la lucha por el título. Podio agridulce para Ayumu Sasaki, y es que nuevamente se queda con la miel de la victoria en los labios. Sin embargo, esta segunda posición le acerca mucho a Masia en el campeonato. Tercero sería Joel Kelso, el piloto italiano que arrancó muy bien el año con esa primera línea en Portugal, pero que se perdería varias citas por su lesión tras finalizar esa carrera en esa acción controvertida con Dani Olgado tras pasar meta. Estaba teniendo un año bastante complicado. Se convierte en el primer piloto de su país en subir al podio en Moto 3 desde Jack Miller en 2014. Además, logra su primer podio en el Mundial en el fin de semana que corre en casa y que anuncia su fichaje por el BOE para la próxima temporada. Sin duda el mejor fin de semana de la carrera deportiva de Kelso. MotoGP ha cogido el ritmo de crucero y de Australia saltamos a Tailandia para cerrar de esa manera el primero de los 2 tripletes que tenemos para finalizar la temporada. Tailandia regresa por 4ª vez al campeonato con la posibilidad de coronar a un piloto como ya hiciera con Mark en 2019. Esto sucedería en la categoría de Moto 2. En cuanto a MotoGP, si las condiciones son favorables, no como en 2022, que llovió tanto en la categoría intermedia, que vio como su carrera tenía que suspenderse, como en la categoría reina, tendremos un nuevo escenario para Martín y Pecco. Es que con lluvia dominaron tanto KTM como Oliveira la temporada pasada. Martín llega a Tailandia
tras cometer 2 errores graves de manera consecutiva, uno de pilotaje, el de Indonesia, que acabaría con él en el suelo, y otro de estrategia, el de Australia, que le hicieron perder la victoria. Estos 2 errores han frenado su buena racha en esta segunda mitad de año y pueden condicionar su papel como favorito que se había ganado tras la vuelta del parón de verano. Aunque las opciones son remotas, que no se otorgaran la totalidad de puntos en Australia permite a Pedro Acosta ser campeón ya en Tailandia. En su contra tiene que Arbolino salió muy motivado de su triunfo en Australia y ya sabe lo que es ganar en el circuito tailandés, lo lograría la temporada pasada precisamente. Las malas carreras de Holgado y Masia en Moto3 hacen que el campeonato vuelva a petarse nuevamente, sobre todo con 4 principales aspirantes. La lluvia de Australia hizo mella en Holgado y Masia y le ha dado alas a Sasaki y Honshu. Con Ortola ya fuera de juego, son 5 los pilotos que aún puede triunfar en la categoría pequeña. Eso sí, David Alonso un poquito más descolgado. Un David Alonso que ya puede cerrar el título honorífico de mejor rookie de la temporada en el circuito de Buriram. Este campeonato es de largo el más apretado y el que más posibilidades tiene de no cerrarse hasta la última cita de Valencia. Si MotoGP cierra el penúltimo triplete de la temporada, World Superbike por su parte cierra definitivamente su año con la última cita que se disputará en el circuito de Jerez, que entró en sustitución de la prueba de Argentina. Y llegamos a esta ronda con Bautista a nada de lograr el back-to-back en cuanto a títulos. Un circuito que el piloto talaverano conoce como la palma de su mano. La penúltima vez que se corrió aquí en World Superbike ya logró 2 victorias en 2019. Corre en casa, lo cual siempre le ha dado un plus a Bautista. Y como ya he dicho, es un circuito que conoce como la palma de su mano, pues ha corrido prácticamente toda la vida en él. La única esperanza de Toprak para lograr la épica sería hacer triplete y que Bautista no puntuase en ninguna de las 3 carreras, algo que se antoja prácticamente inverosímil. Pase lo que pase, Jerez decidirá el campeonato como ya hiciera justo hace 10 años con el título de Tom Sykes. Jonathan Rea también sabe lo que es ganar el campeonato en el circuito gaditano. Lo haría en 2015. Por tanto, si hay una cita de la que tenemos que estar muy pendientes este fin de semana es la de World Superbike, en el que la acción comenzará el viernes con los libres 1 disputándose a las 10:30 y los libres 2 a las 2 de la tarde. Sábado tendremos los libres 3 a las 9, con la Superpole a las 11:10 y la primera bola de partido para Bautista con la carrera larga de las 2 de la tarde. Carrera que casi con total seguridad debería otorgarnos ya un campeón. De no ser así, tendríamos un domingo la mar de interesante, con el warm-up disputándose a las 9 para mantener un poco la calma, la segunda bola de partido de Bautista con la Superpole Race disputándose a las 11 y una carrera 2 que supondrá el fin de fiesta definitivo para una temporada que parecía bastante decidida a mitad de año y que sin embargo se ha vuelto la mar de emocionante en este segundo tramo. Veremos quién sale campeón de la cita de Jerez. Nos vemos en la próxima, hasta entonces a seguir dando gas.